En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, dice la palabra del Señor así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros para tener un momento de alimentación con la palabra de Dios. Quiero también agradecer al Señor por cada una de las radios que pone nuestro programa al aire. Agradecer al Señor por cada medio que Él ha dispuesto para predicar su palabra. Y agradecer también a quienes nos sostienen con sus oraciones, a quienes son parte de este ministerio, a quienes colaboran para el sostenimiento de lo que significa predicar la palabra del Señor y llegar a distintos lugares. Por eso, gracias al Señor por esas personas que nos apoyan con su oración, por esas personas que nos apoyan también con los recursos, por esas personas que nos sintonizan. Ya tenemos, para la gloria del Señor, hermanos, hermanas, amigos que por años ya vienen sintonizando, escuchando, y nos sentimos bendecidos por eso, y porque el Señor nos permite que la palabra corra a través de las redes sociales, a través de las estaciones de radio, que aprovecho también en el nombre del Señor, como decía, de dar gracias y también de bendecir a cada uno de estos medios de comunicación que nos pone al aire. Seguimos con esto que nos ha tenido ya algunos días, esta meditación con respecto a lo que enseña Jesús y encontramos para nosotros en el capítulo 24 de Mateo. Nuestro objetivo, si bien es cierto, no hemos profundizado lo que se podría profundizar esta palabra, pero más allá de querer ser muy técnicos, lo que queremos es encender luces, ayudar, para que especialmente quienes no tienen un hábito de estudio de la palabra del Señor se animen y puedan comenzar a involucrarse, a sumergirse en este río maravilloso que es la palabra del Señor. Vivimos tiempos que a la iglesia no le son sorpresivos, porque nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros sabemos que hay sucesos que se han desarrollado a través de la historia, que han sido anticipados por la palabra del Señor. Otros se están desarrollando y otros están a las puertas de que sean ya un hecho. Pero la palabra del Señor nos ha anunciado. La iglesia tiene la profeta más segura. La iglesia tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, usted ni yo como creyentes, es la voluntad de Dios que vivamos en oscuridad, sino que vivamos con la luz que es su palabra. Una vida de comunión con Dios no es solamente congregarse. Eso es parte de la comunión con Dios. Una vida de comunión con Dios es una vida de oración, es una vida de estudio de la palabra. Y yo voy a subrayar eso una y otra vez,
Porque no solamente es leer, no solamente es sacar algunas perlitas bíblicas, sino que es una vida donde nos involucremos, nos metamos, como decíamos, en este río que es la palabra de Dios, porque ella es la que nos da orientación. Por ella sabemos cómo debemos comportarnos. Ella nos enseña, nos ayuda a tomar decisiones en base a la palabra del Señor. Y fíjese que el versículo que hemos citado, que seguramente muchos conocen, dice relación con la única vez. Esta es la única vez que Jesús dijo desconocer algo. La única vez en las Sagradas Escrituras donde encontramos que Jesús no sabe algo. Y encontramos otra cosa más. ¿Sabe lo que encontramos acá? Encontramos parte de lo que es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer una vez más el versículo que hemos citado. Si usted recién se está integrando, es el versículo 36 de Mateo 24, para usted que recién se integra a la sintonía. Dice la palabra del Señor así. Si lo tiene ahí, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Por eso esto hay que saber meditarlo. Está clarito, ¿no es cierto? Dice Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ve? Entonces aquí encontramos a dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Jesús dice que solo el Padre sabe y que ni los ángeles saben. De estos sucesos que Jesús viene relatando y respondiendo a sus discípulos. Y antes el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabe que durante la historia han habido muchas personas que se han aventurado en dar una fecha para la venida del Señor. Algunas personas se han aventurado en dar una fecha para el fin del mundo. Son sucesos distintos, por eso es que es importante que comprendamos lo que la palabra del Señor enseña. Lo que hoy día está a las puertas de acontecer, que no sabemos cuándo va a ser, porque el Señor Jesucristo lo que dice, en otras palabras, es que va a ser de forma sorpresiva. Jesucristo lo compara como el ladrón en la noche. Jesucristo dice que por eso debemos estar velando y orando. Por eso que en Mateo 25 Jesús enseña esa parábola de las 10 vírgenes y dice que todas cabecearon y se durmieron hasta que se escuchó a alguien que dijo: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces esa espera fue extensa, fue larga, se durmieron las 10, pero 5 estaban esperando y preparadas. Otras 5 de esas vírgenes habían sido insensatas, imprudentes, y se descuidaron, dejaron para después lo que era importante, el hecho de tener sus lámparas y sus vasijas con aceite, y cuando fueron a comprar, usted ya sabe cuál es la historia, la puerta se cerró y fue demasiado tarde. Entonces lo que encontramos, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, es que usted y yo debemos aguardar la venida del Señor. El suceso que está a las puertas es lo que conocemos como arrebatamiento y rapto de la iglesia, incluso eso que ha sido cuestionado por algunos. El suceso que también está a las puertas de desarrollarse, según lo que podemos observar y estudiar en lo que Daniel escribe de las 70 semanas, es la gran tribulación. Sucesos que están ahí, pero a las puertas. Por lo tanto,
lo que la iglesia hoy debe estar haciendo es aguardando, esperando el regreso de Jesús. Que cuándo eso va a ser, no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso que aquí está la palabra del Señor. Y sabe que muchas veces han habido personas, como yo decía, que han dicho fecha, han declarado fecha. Y aquí usted tiene la palabra del Señor. Jesús diciendo anteriormente a esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Pedro también nos dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y sabe, y nos enseña, no es que Dios retarde su promesa, no es que Dios retarde su venida, sino que Dios es bueno y paciente. No quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y si quiere que se lo diga de otra forma, la voluntad de Dios es que su familia se salve. La voluntad de Dios es que sus vecinos se salven. La voluntad de Dios es que nuestras ciudades sean para salvación. Pero eso es un acto voluntario de ir y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y comenzar a vivir una vida nueva, no religión, una vida nueva. Por tanto, no se olvide de estas palabras, porque no sabemos cuándo va a ser el regreso del Señor. No sabemos cuándo Jesucristo aparecerá en las nubes y se cumplirá lo que el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas a los tesalonicenses, donde él anuncia y habla de una primera resurrección de los que duermen en Cristo. Es algo maravilloso que lo que se enseña ahí en esa carta. Habla de los que duermen. Se entiende que son los que ya han partido, ya han abrazado la fe en el Señor Jesús. Duermen, dice la palabra. Y son los primeros que se encuentran con Jesús en las nubes, en un suceso que dentro de las características que tiene, que ocurre rápido. Eso que la Biblia enseña que todo ojo le verá, no corresponde al rapto. Luego de la gran tribulación, luego de eso, aparece Jesucristo y regresa a la tierra. Pero imagínese, luego de esos 7 años que es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué es tan importante que conozcamos la palabra? Porque si conocemos la palabra, sabemos lo que está escrito, no va a ser fácil que seamos engañados, sabiendo que el propio Señor Jesucristo habló que estos engañadores, lo encontramos aquí en este capítulo 24, dice que de ser posible, estos hombres falsos, que incluso harían grandes prodigios, dice que de ser posible van a engañar a los escogidos. De ser posible, hay una ventana ahí. Yo quiero destinar una reflexión entera para hablar de eso y acompañarlo con otros pasajes bíblicos donde se enseña de eso. La iglesia que usted ve en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, con los apóstoles, esos hombres que Jesús comisionó, ellos esperaban y aguardaban el regreso de Jesucristo como Jesucristo fuese a venir hoy. El apóstol Pablo vivía, lo sabemos por lo que dice, lo que el Señor lo inspiró a él a escribir, el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo vivía cada día aguardando el regreso de Jesús, como que Jesús fuera a venir en ese día. De hecho, si usted me pregunta, a través de la Escritura comprendemos que el apóstol Pablo esperaba estar vivo para el regreso de Jesús. Hay un evento que ocurre en un abrir y un cerrar de ojos, es rápido. No es el pasaje, como le decía, para que no se confunda, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá. Ese es otro suceso. El rapto ocurre en un abrir y en un cerrar de ojos, donde desconocemos la hora, pero sí tenemos las señales. Y mire qué maravilloso, porque luego de que Jesús dice esto, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre? Jesús nos da señales. Y sabe que hoy podemos comprender que esto está cumplido. Lo que voy a leer a continuación, sabe que está cumplido. Esto no hay que esperar que se cumpla porque ya se cumplió. Jesús dice en el versículo 37, más como en los días de Noé. Por eso son luces. Y si usted quiere estudiar más profundamente esto, entonces es necesario que usted vaya a Génesis capítulo 6 y vea entonces qué pasaba en los días de Noé. Y ahí se va a dar cuenta usted que todo eso que enseña la palabra ahí está cumplido. Lo hemos visto, especialmente en estos últimos tiempos. Lo hemos visto. Acuérdese, Génesis 6. Vaya, léalo, estúdielo detenidamente y compárelo con los sucesos actuales y se va a dar cuenta que eso está cumplido. Jesús dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y fíjese que hay un antecedente ahí. Porque ¿se acuerda usted de Enoc? ¿Se acuerda usted qué pasó con Enoc? Habla muy poco la Biblia acerca de Enoc, pero lo que dice es bien decidor. Dice que Enoc caminó con Dios. Y Enoc en el Antiguo Testamento no conoció la muerte. Enoc, ¿sabe qué? Es una imagen en el Antiguo Testamento de la iglesia. Porque Enoc es arrebatado. Enoc no murió. Enoc es arrebatado antes del diluvio. Por eso que es una imagen de la iglesia. Enoc es una imagen de la iglesia. Mire qué interesante, ¿eh? Vuelvo a decir, eso lo va a encontrar en Génesis. Lo de Noé en el capítulo 6 y Enoc antes del capítulo 6. Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Dice, porque como los días antes del diluvio. Mira, aquí está más claro todavía. ¿Qué pasaba? Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo dice la Escritura. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y escuche ahora qué tremendo. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hijo, con la H con mayúscula, hombre también con mayúscula, está haciendo referencia a Jesús. Jesús está hablando de él mismo. Y sigue diciendo la Escritura y detallando cómo va a ser. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y escuche esto. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, Señor con mayúscula, el Señor Jesucristo. Mire, alguien puede decir, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, que la sociedad en los tiempos de Noé estuviese haciendo lo que Jesús relata acá? Dice Jesús, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos fueron testigos de lo que estaba haciendo Noé. Noé no se demoró un día ni dos en hacer el arca, ni Dios tampoco le envió desde el cielo, le envió una casa flotante.
Lo hizo él con sus manos, obedeció a Dios cuando todavía no había llovido. O sea, en otras palabras, Noé hizo el papel para muchos de locos que no le creyeron si nunca había llovido. Y fíjese que no es que el hecho de casarse o darse en casamiento sea malo. El hecho es que la destrucción de la tierra estaba ahí a las puertas. Entonces la sociedad vivía enajenada. No hizo caso ni a las palabras de Noé, ni a lo que él estaba haciendo para salvarse, él y su familia, que fueron los que finalmente entraron en el arca junto a los animales. O sea, la gente tuvo la opción de salvarse, pero vivió en un estado de enajenación. Por eso que Jesús lo dice así. Comían y bebían. O sea, no estaban ni ahí, como se dice en Chile, con lo que estaba haciendo este hombre, sino que ellos estaban en la de ellos. Vivamos, comamos y bebamos, hasta que ese día llegó. ¿Sabe? Quiero que considere y que memoricemos el versículo 36, porque esto es clave. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.